comenzó la segunda patita, dirían en el campo. Vamos a ver si resulta. Estamos hablando del proceso constitucional, a ver si culmina efectivamente en una propuesta que le haga sentido a la ciudadanía, porque el primer proceso constitucional no le hizo sentido a la ciudadanía. Más allá de toda... hay los sectores del apruebo que perdieron han llevado a cabo adelante una campaña internacional bien interesante y distorsionada a mi juicio, culpando, fíjate, que a las fake news, a las redes sociales, del triunfo del rechazo. Y por lo tanto, también una opinión personal. ¿Pero por qué lo creen? Sobre todo en el gobierno hay algunos que lo creen. Sí, pero sabe que también esto también es una manera de menospreciar la opinión de los ciudadanos. Como que serían tan volubles, el ciudadano chileno sería tan voluble que en una de esas, no sé, lo es solo, no sé, cuando no ocurre el resultado esperado, porque cuando votan a favor de ellos, como que ahí estarían con el 100% de sus capacidades expresadas. A ver, no son pocos los ex convencionales que se han dedicado a recorrer el mundo dando esta explicación, y que lo están haciendo ahora, en estos momentos. Pero más allá de eso, sí hay algunos temas que son relevantes para el nuevo proceso constituyente, que no puede cometer los errores del pasado, ¿no es cierto? Ahora, ¿se enfrenta a un momento complejo? Sí, porque fíjate que este es un proceso constituyente que está anclado en el mundo político, anclado en los partidos, que son partidos que tienen un alto nivel de desprestigio. La política en Chile está muy desprestigiada. En las encuestas, Senado y Cámara de Diputados aparecen con los niveles de aprobación más bajos, y desde ahí donde se está construyendo esto, y por lo tanto, este proceso tendrá que vencer las aprehensiones legítimas, porque esas aprehensiones se las ha ganado el mundo político conceptual en los últimos años, vencer esas aprehensiones para ver si con transparencia elabora una propuesta que le haga sentido a la ciudadanía, y eso la ciudadanía tendrá que expresarlo al final con su voto. No es un desafío menor, porque algunos dicen, mira, como el proceso anterior estuvo tan malo, fue rechazado, y ahora como que el camino está despejado no está para nada, no, creo yo. La tarea requiere trabajo, consistencia, transparencia, explicaciones claras y una propuesta, digamos, sí, que esté acorde a los tiempos. Con todo lo que eso puede significar, digamos, porque las tensiones están... Ahora, las fake news ya partieron, junto con esto, para los que les interesa mucho la fake news, sobre todo quienes están en el oficialismo, ya partieron incluso apuntando a gente que es de la antigua concertación o de ese oficialismo, con cuestionamientos duros por su pasado, porque tuvieron algunos roles protagónicos también, con sus luces y sombras durante la época de la concertación. Y volvemos al mismo ruedo, que yo creo que nada ayuda a poder, porque la comisión de expertos va a tener algo importantísimo, es entregar las bases, más que un borrador, son los lineamientos generales del debate que van a tener los convencionales o los que usted va a votar a partir del mes de mayo y que van a asumir en junio para la construcción del texto que finalmente va a ser presentado al país para la votación de salida. Ahora, son principalmente... todos tienen un currículum, buena parte de quienes están ahí en estas comisiones de expertos son conocidos. No, sí, yo creo que la gran baña que tiene que superar este proceso es el de la credibilidad, vale decir, y por lo tanto va a ser interesante ver qué capacidad tendrán los elegidos, digamos, los que después sean electos, etcétera, etcétera, qué capacidad van a tener de escuchar las distintas voces que hay en el país, para que esto no aparezca como un ejercicio puerta adentro del mundo político. Sí, yo creo que eso está bien. La política tiene que cumplir su rol, pero no puede cerrarse, digamos, a escuchar miradas e interpretaciones distintas, porque si no esto va a ser visto como algo encapsulado. Ahora, sí, hay aportes de personas que tienen gran experiencia, y uno podría pensar que hay un camino inicial que está garantizado, digamos, en cuanto al inicio del proceso, pero después habrá que ver. Hay temas que son muy de fondo también, y que hay que ver cómo se van a resolver, que son más que son ideológicos, que son miradas ideológicas sobre, por ejemplo, ejes principales del modelo y por eso, de cómo se resuelven. Claro, y por eso algunos están diciendo que esto sea un texto, digamos, que permita que pueda ser... sea muy liviano desde el punto de vista que pueda, izquierda o derecha, pero que puedan gobernar bajo el mismo texto. Que sea una casa común
independiente a la condición o visión del país que quieren. Claro, la casa común en el fondo es que sea lo suficientemente no tan al detalle para que haya espacio a los gobiernos para los gobiernos para que pongan su... Si quieren mover los muebles de un lado a otro, lo puedan hacer y que no sea anticonstitucional, por ejemplo, como ha sucedido con algunas políticas públicas en los últimos años, hay que decirlo, que son declaradas inadmisibles desde el punto de vista constitucional. Oye, yo quería además hacer referencia a otro tema, que son esos temas que van muy al detalle y que es judicial, pero que es importante saberlos para poder entender el contexto de las cosas y qué es lo que se nos viene hacia adelante sobre resoluciones que a veces quedan en manos de la justicia y que obviamente un fallo, ya sea de primera instancia hasta instancias superiores, como sería la Corte Suprema en este caso, puedan determinar sobre decisiones hacia futuro. El 3 de marzo, voy a hacerlo muy resumidamente, el 3 de marzo pasado nos despertamos con un ataque incendiario. Usted dirá, uno más, sí, uno más, de una iglesia católica en la comuna de Victoria. En ese atentado se lo reivindican las comunidades de resistencia, se llama Temucuicui Resistencia RMM Wine. Las balas que disparan se devolverán, decía ese letrero que se encontró en ese lugar, que era un escrito sobre un género. El asunto es que esto, a juicio de los investigadores, es la facción más radical de la denominada comunidad mapuche Temucuicui autónoma. Recuerde usted que Temucuicui está dividida en dos: los tradicionales, que es la familia Queipul, y los Huenchuyán, que están en la resistencia, es decir, de la comunidad autónoma de Temucuicui. El asunto es el siguiente. Este ataque del 3 de marzo estaría directamente relacionado, y es lo que está investigando el Ministerio Público de la región de la Araucanía, con algo que había sucedido en el Fundo Santa Ana Lucía, en Ercilla, en la región de la Araucanía. ¿Por qué? Resulta que al interior de ese predio, durante los últimos meses, fue tomado por comunidades mapuche. Y en ese predio, estas comunidades mapuche, utilizando todo el sistema de supervigilancia, de alertas, lo estuvieron trabajando y sembraron en ese lugar avena y trigo. Resulta que cerca de 50 personas llegaron con cosechadoras, caballos, camiones hasta el Fundo Santa Ana. El objetivo fue retirar la cosecha de trigo que habían trabajado en ese predio que había sido usurpado a inicios del año. Ese grupo se enfrentó con la policía, de hecho hubo hasta armas de fuego. ¿Cuál es el asunto? Es que la policía pudo requisar 3.000 kilos de trigo y avena, además de la maquinaria y todo esto. El punto en cuestión es que esto llegó hasta el Tribunal de Garantía de Collipulli. Y el Tribunal de Garantía de Collipulli dijo, ¿sabe qué? Empezó el proceso, lo analizaron y dijo, señores, yo me declaro incompetente. Entonces todos los que estaban ahí, pero ¿cómo se declara incompetente si esto fue una usurpación? Una denuncia de usurpación, llegó la fuerza pública, se encontraron con los señores que estaban cosechando y les incautaron al interior del predio que fue denunciado por usurpación. Dijo, me declaro incompetente. Y esto, a raíz de la decisión del Tribunal de Garantía de Collipulli, ha quedado en manos de la justicia civil. Y Carabineros tiene los 3.000 kilos de avena y trigo, tiene las maquinarias, esperando ver a quién se lo entrega. Si se lo entrega a los usurpadores, que son acusados como usurpadores, o a los dueños del predio que hicieron la denuncia de la usurpación. Pero la usurpación, es muy raro lo del tribunal. Es muy raro. Y es muy interesante cómo esto se va a resolver. Es una acción de fuerza, o sea, yo no sé cómo. Mira, yo no sé por qué se declaran incompetentes los jueces, o sea, el juzgado. De hecho, el 10 de febrero, en una audiencia... Yo quiero decir algo, yo estoy preocupado respecto a la... Mira, yo creo que hay jueces que son muy volubles. Bueno, todos, digamos, en todo ámbito hay... El problema... Pero tú podrás decir, oye, pero mira, hay, no sé, vendedores Super 8 en la calle volubles, da lo mismo. Pero cuando son jueces, y cuando digo voluble, es que son... No estoy hablando de todo, porque al tiro se engrifan. Estoy diciendo que da la sensación de que no son pocos jueces que sí efectivamente son volubles.
a las presiones, a las amenazas, etcétera, etcétera. Y estamos viviendo una sociedad donde cada día hay más presiones y amenazas. Estamos hablando aquí de un tema de usurpación, pero hay otros temas mucho más complicados ligados, por ejemplo, a la corrupción, del crimen organizado y el narcotráfico, donde se requieren de jueces que cumplan con su rol y que sepan resistir las presiones, incluidas las amenazas. Yo no estoy diciendo que este sea el caso, pero yo creo que hay un ambiente propicio para que eso ocurra. Totalmente. Y en Chile, como nos hacemos los lesos siempre, las cosas llegan tarde. Bajamos el perfil a las cosas. Nos enteramos tarde. Entonces nos enteramos tarde, por ejemplo, de que hay corrupción. Nos enteramos tarde que hay nivel de narcotráfico suficientemente importante como para que Chile sea el tercer o cuarto país exportador de droga a Europa. Ese es el lugar en el ranking, Y nos hacemos los lesos. Entonces, también esta materia es muy relevante. ¿Sabes por qué? Porque la corrupción, ya sea por dinero o por amenaza, pero la corrupción es un elemento indispensable para el progreso del crimen organizado. Y ahí pueden caber muchos, pero también los jueces. Por último, lo que tenemos que tener en cuenta, y por eso marcaba este punto, es que ahora viene el debate en sede civil respecto a de quién es el trigo y la avena, que creció en un territorio tomado. La defensa de quienes decían haber trabajado la tierra, aunque era usurpada, defendían que las especies eran de su propiedad. Sin embargo, los denunciantes, obviamente, víctimas de la usurpación, decían que no y que todo debía serles devuelto, incluyendo lo que allí se había sembrado. ¿Por qué digo que es relevante? Porque se puede marcar justamente una jurisprudencia sobre no solamente la Araucanía, en el resto del país, cuando hay un modelo de extractivista o lo que es, como se quiera ver, sobre un terreno tomado. Y digo extractivista porque también acuérdense que en el norte del país hay pequeños complejos mineros que también denuncian tomas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hago una pregunta nomás. A ver. Cuando en virtud de un fallo del tribunal se devuelve un fondo tomado, ¿se exige que se devuelva con todo lo que había previamente ahí o no? En el caso de, me podría corregir alguien, pero en el caso de la región de Valparaíso, se quedó con todas las instalaciones al interior del predio. Bueno, se le exigió a nadie que se haga cargo de retirar y que la propiedad se le entregara en la misma condición que estaba. Y a veces le piden demoler a las personas que nunca construyeron. Exacto. Bueno, es el debate de la usurpación. Información plural, opinión independiente.